En el siguiente video le vamos a hablar sobre el sistema de complemento y sus diferentes vías de activación. Pero les daré una pequeña introducción del sistema de complemento. El sistema de complemento es una estructura funcional que se encuentra en el suero. Está formado por 30 proteínas que interactúan entre sí, dando lugar a una cascada enzimática. Este es un importante mecanismo efector para la respuesta inmune innata y respuesta inmune adaptativa. Las vías de activación del sistema de complemento son la vía de las lectinas, la vía alternativa y la vía clásica. Voy a explicar sobre la vía clásica. Esta interviene en la bacteria, que es donde se realiza todo el proceso en la superficie. Esta interacción va a ser entre anticuerpos y el antígeno de la bacteria. El complejo C1 está formado por una molécula de C1Q, dos moléculas de C1R y dos moléculas de C1S, que interactúa y divide la proteína de complemento C4, liberando un pequeño fragmento peptídico C4A, que es una anafilatoxina. El fragmento más extenso, el C4B, que presenta enlace tioéster lábil, se une de forma covalente a la bacteria. La proenzima C2 se une a la molécula C4B, que dividiéndola por la molécula C1S activada, libera la molécula C4B, que es dividida por la C1S, liberando un fragmento, el C2B. El complejo que se va a formar es el C4B C2A, también conocido como la convertasa C3 del sistema de complemento. Bueno, la enzima C4B C2A se une al complejo C3, que este lo divide en la molécula C3A, que también es una anafilotoxina, y el complejo y el fragmento más extenso del C3B se une a este complejo, formando uno nuevo, ya que tiene el enlace tioéster lábil, se une para formar un nuevo complejo que es el C4B C2A C3B. Este complejo C4B C2A C3B también se lo conoce como convertasa C3 C5. Bueno, numerosas moléculas de C3 son divididas por esta convertasa C3 C5, liberando numerosas moléculas de C3A, mientras que los fragmentos C3B, como presentan los enlaces tioéster lábil, se unen a la bacteria. Que estos fragmentos pueden inducir a la fagocitosis de la misma. La convertasa C3 C5 también divide al componente C5, liberando una pequeña molécula molécula que es el C5A, que es una potente anafilatoxina y la más importante quimioatrayente del sistema de complemento. Luego el fragmento más extenso, el C5B, que es el que inicia la formación del complejo ataque membrana. Ya, en este proceso el C5B no se ensambla por sí mismo a la membrana, así que capta componentes el C6 y C7. Capta estos componentes. Al no asociarse por sí mismo, el componente C7 le ayuda a que el componente C5B se una a la membrana celular. Ya, el componente C8 también se une al complejo C5B, C6, C7, formando un nuevo complejo C5B, C6C, 7C8. Este cataliza y
ensambla numerosas moléculas del complejo C9 formando un poro transmembrana, que va a alterar la estructura de la bacteria, modificando el balance iónico y osmótico de la bacteria, así produciendo la lisis de la misma. La proteína MBL reconoce y se une a carbohidratos de la superficie celular de microorganismos. Esta proteína contiene las proteínas más 1 y más 2. Más 2 actúa como CQS y genera C4A, C4B, C2A y C2B. C4B es la porción grande que se fija a la membrana. C2B se une a C4B, mientras que C4A y C2A se difunden hacia el plasma. Al complejo formado por C4B más C2A se le llama convertasa de C3. Su sustrato es C3, a quien hidroliza a C3A y C3B. C3A es una anafilatoxina que se difunde hacia el plasma, mientras C3B se une a la membrana formando el complejo C4B2A3B. Actúa sobre C5, generando C5A, generando la expresión de dominio hidrofóbico. Y esto se une a C7 y C8, generando un poro en la membrana y finalmente varias moléculas de C9. C5B, 6, 7 y 8. Por este poro ingresan varios iones, proteínas y agua. Y finalmente muere la célula por Esta vía, a diferencia de las anteriores, no requiere de la presencia de antígenos para poder activarse. Esta vía comienza por la proteína C3. Dicha proteína sufre hidrólisis, lo que la hace dividirse en C3A y en C3B. Bien, C3A difunde el plasma. Bien, C3A difundió el plasma. C3B se queda y este se une al antígeno que está presente en la membrana de la bicapa lipídica. Este complejo de antígenos C3B permite que el factor B se una a C3B, ¿ya? Bien, el hecho de que el factor C3B se una al factor B hace muy propenso al factor B que el factor D lo fragmente. Bien, una vez que el factor D ha actuado sobre el factor B, fragmentando a este se forma lo que es el BB y el BA. BA es de menor tamaño y difunde al plasma. Nos queda BB. A dicho complejo se lo conoce como el complejo de C3BB. Para que este complejo se fije o no se inhiba, requiere de la presencia de la properdina, que es una proteína que se une a BB, formándose así lo que es la convertasa de C3, lo que produce C3A y C3B. A dicho complejo de la convertasa C3 se le puede unir un C3B nuevamente. Una vez que se le ha unido, se reconvierte en la convertasa de C5. C5 tiene por sustrato lo que es C5, fragmentándolo así en C5A y en C5B. Bien, C5A difunde al plasma, quedándonos C5B. A C5B se le une C6 y C7. Este complejo hace que se formen segmentos que son hidrofóbicos, que permiten que atraviese la membrana de la bicapa. Aparte se le suma lo que es C8, formando ya un poro en la membrana, pero aún no lo atraviesa. A este complejo formado por C5B, C8, C6 y C7 se le suma lo que es C9. Esto hace que se forme ya un poro de 70 a 100 angstroms y
que el agua o electrolitos difundan o salgan, provocando un desequilibrio hídrico u osmótico a nivel de la célula y haciendo que explote, provocando la muerte celular.